Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 42. Nuestro devocional de hoy se titula Eres libre. La película de Stephen McKay, 12 años de esclavitud, se basa en las memorias de Solomon Norton, un hombre nacido libre en el estado de Nueva York, que fue secuestrado en 1841 en Washington para ser vendido y mantenido como esclavo durante 12 años en Louisiana. En la película, McQueen descubre detalladamente los horrores de la esclavitud en las plantaciones de algodón y azúcar. Finalmente fue rescatado en 1853 de la esclavitud y se reunió con su familia. Escribió lo siguiente: me abrazaron y se me colgaron de mi cuello con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero evito hablar de una escena que es más fácil de imaginar que de describir. He sido restaurado a la felicidad y la libertad. La esclavitud es horrible, la libertad es maravillosa. Moisés, el libertador del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y prefigura a Jesús, el libertador supremo, de la misma manera que Moisés liberó al pueblo de Dios de la esclavitud, así Jesús te libera de la esclavitud del pecado. La palabra libertad es la mejor palabra que existe hoy en día para definir lo que la Biblia quiere expresar con la palabra salvación. La Biblia entera puede resumirse como la historia de la salvación. Esta es la historia del deseo y el propósito de Dios de liberar a su pueblo. Salmos 20 del 1 al 9. Vamos a estarlo leyendo en la nueva versión. Nueva traducción viviente. Salmo 20. Dice así la palabra de Dios. Para el director del coro, Salmo de David. Que el Señor responda a tu clamor en los tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. Amén. Qué hermoso salmo definitivamente. Y el primer punto que vamos a ver en este salmo que acabamos de leer, Salmo 20, es disfruta la libertad que trae la fe. ¿Estás pasando por un periodo de problemas, angustias o dificultades? David atravesaba un momento así, seguramente ligado a una batalla inminente, y clamó a Dios buscando la ayuda. La primera línea del Salmo es una petición a Dios para que le ayude porque está angustiado. Y la última línea del Salmo clama a Dios diciendo: respóndenos cuando te llamemos. Dios responde a nuestras oraciones. Cuando tengas días de angustia, puedes y debes clamar a Dios en oración, pidiéndole que traiga su salvación y libertad en medio de las dificultades. No es cuestión de ser insensatamente optimistas, sino más bien de tener una fe realista. David reconoce el poder salvífico de Dios, su poder para dar la libertad. Dice así: ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Habla de 6 cosas que puedes pedir para ti, para tu familia, tus amigos y tu comunidad. Lo primero que Él pide en este salmo es protección, que el Señor te defienda. Segundo es ayuda, que te envíe ayuda desde su santuario. Tercero es apoyo, que desde Sión te dé su apoyo. Cuarto es aceptación, que se acuerde y acepte.
Lo quinto es éxito, que te conceda todo lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Y por último, victoria. Celebraremos así tu victoria y levantaremos bandera. Que el Señor cumpla todas sus peticiones. El éxito, la victoria y la libertad no vienen de confiar en los carros y los caballos, como decía este salmo, sino por la fe que es en la confianza en el nombre del Señor Dios nuestro Todopoderoso. Aleluya. Bueno, vamos a hacer una oración al Señor, porque Él nos ayuda y Él es poderoso y nos ayuda en todas nuestras dificultades. Siempre está ahí en cada momento, siempre está ahí apoyándonos cuando más lo necesitamos. Señor, gracias porque me liberas. Gracias por todas las maneras asombrosas que tienes de responder a mis oraciones. Señor, hoy te traigo todos mis planes y someto ante ti todos mis deseos, los deseos de mi corazón, todo lo que anhela mi corazón, lo que planea mi corazón. Señor, todos los planes que tengo los dejo delante de ti, los someto a tu soberanía, Señor, para que hagas conforme a tu voluntad en mi vida. Amén y amén. Vamos a estar leyendo también Mateo 26 y Mateo 27. Nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 26 lo vamos a leer desde el versículo 69 al 75, la continuación de lo que leímos ayer. Dice así la palabra: Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se acercó y le dijo: Tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué me hablan, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban ahí: Este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: Que me caiga una maldición si les miento, no conozco a este hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Vamos a estar leyendo también Mateo 27. Judas se ahorca. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento y así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné al hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner ese dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero como indicó el Señor. Bueno, vamos a ver qué nos indica este segundo punto que vamos a ver de lo que acabamos de leer en Mateo 26, del 69 al de Mateo 26 del 69 al 75 y lo que acabamos de leer de Mateo 27. Y este punto se llama Maravíllate de cómo se consiguió tu libertad. Jesús es el libertador
supremo. La historia de la salvación llega a su culminación en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A medida de que nos acercamos a su culmen, alcanzamos a vislumbrar un destello de lo mucho que le costó a Jesús cuando es negado por uno de sus amigos más íntimos, traicionado por uno de sus discípulos y entregado a las autoridades romanas y condenado. A pesar de todo, Mateo ve que estos sucesos se dieron para que se cumpliera el plan de Dios. Jesús fue apresado para que nosotros fuéramos liberados. Fue atado para liberarte de las cosas que te atan. Jesús vino a libertarte de tu pecado, tu culpa, tu vergüenza, tus adicciones y tus miedos. En este pasaje vemos dos ejemplos de fracaso. En un caso vemos la manera equivocada de responder al fracaso. En otro vemos la manera adecuada. ¿Alguna vez has fallado de verdad en tu vida cristiana? ¿Te has sentido un fracasado que ha abandonado al Señor de la peor manera? ¿Has llorado amargamente por haberlo hecho? Ciertamente yo lo he hecho. Dos de los más íntimos amigos de Jesús lo abandonaron de la peor de las maneras. Tristemente todos abandonaremos a Jesús en algún momento de nuestras vidas. Estos dos ejemplos nos ayudan a aprender cómo tendríamos que responder ante estos fracasos y desilusiones. Hay muchas cosas en común entre Judas y Pedro. Ambos eran discípulos de Jesús y a los dos les dijo que les fallaría. Ambos cumplieron las profecías del Antiguo Testamento con sus acciones y los dos lamentaron profundamente las mismas cosas. Pero también hay algunas diferencias cruciales entre estos dos hombres. Pedro respondió al fracaso de la manera adecuada y Judas no. Como escribe San Pablo, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Eso lo podemos encontrar en segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículos 10. Judas es un ejemplo de la tristeza del mundo. Acudió a los líderes religiosos y confesó su pecado, pero en cambio estos le cargaron con más culpa. El remordimiento se apoderó de él y tristemente no fue capaz de arrojarse a los brazos de la misericordia de Dios y recibir su perdón. Por otro lado, Pedro es un ejemplo de la tristeza que proviene de Dios. Pedro tuvo que estar muy asustado para negar y repudiar a Jesús en 3 ocasiones. Puede que comprensiblemente tuviera miedo a ser crucificado con Jesús o quizá tenía sus dudas acerca de si Jesús era en realidad quien decía ser. Pero el gallo cantó. Tuvo que resolver todas sus dudas sumiéndole en la desazón. Saliendo de allí lloró amargamente. No hay ningún sentimiento más sobrecogedor que el saber que hemos abandonado a Jesús. Afortunadamente, ahí no acaba la historia para Pedro. Nos indican que debemos ver también en Juan capítulo 21. La tristeza que proviene de Dios produjo el arrepentimiento y su relación con Jesús fue restaurada. Fue liberado de su culpa y su vergüenza, llegando a convertirse en un magnífico, santo, poderoso y ungido líder de la Iglesia de Jesús. No tienes que ir por la vida apesadumbrado por la culpa y la vergüenza de tus pecados y errores pasados. A quienes Jesús libera, Él los hace libres de verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:36. No importa cuánto hayas metido la pata y fallado, nunca es demasiado tarde. Responde como lo hizo Pedro y puedes tener un gran futuro delante de ti en el servicio a Jesús. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque fuiste atado para liberarme de mis pecados, culpabilidades, vergüenzas, adicciones, temores y fracasos. Ayúdame a volver siempre a ti cuando falle con la tristeza que proviene de Dios, que lleva a la salvación y no deja remordimientos. Ayúdame, Señor, siempre a reconocer delante de ti mi condición y también fortalece mi vida cada día y levántame, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo también Éxodo capítulo 9 y Éxodo capítulo 10. Éxodo 9 lo leemos nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice: plaga de animales.
Preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile esto. Dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y los de los egipcios. No morirá ni un solo animal de los israelitas. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga. Ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni un solo animal. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales. Pero aún así el corazón del faraón siguió obstinado y una vez más se negó a dejar salir el pueblo. Plagas de llagas purulentas. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de hollín de horno de ladrillos y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón mientras él observaba. Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas, tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés, porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor había dicho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Plaga de granizo. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile, esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito. Mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como Señor y dueño de mi pueblo. Te niegas a dejarlo salir. Por eso mañana a esta misma hora enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para poner a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho y enseguida hicieron regresar a los siervos y al ganado de los campos. Pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta tu mano al cielo para que caiga granizo sobre la gente, los animales y las plantas a lo largo y ancho de Egipto. Así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto, personas, animales y plantas por igual, hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez he pecado, confesó. El Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a los estruendos tan aterradores. Basta ya, los dejaré ir. No tienen que quedarse más tiempo. Muy bien, respondió Moisés, en cuanto salga de la ciudad levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios temen al Señor. Todo el lino y toda la cebada quedarán destrozados por el granizo, porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor.
pero ni el trigo ni el trigo espelta sufrieron daño porque todo había brotado del suelo. Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad. Cuando elevó sus manos al Señor, los truenos y los granizos cesaron y se detuvo la lluvia. Al ver Faraón que la lluvia y el granizo, los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo. Y el Faraón se puso terco una vez más. Como tenía el corazón endurecido, el Faraón se negó a dejar salir al pueblo, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Ay, Dios mío, así somos nosotros a veces también tercos como el Faraón. Vamos a estar leyendo también Éxodo capítulo 10. Plaga de langostas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice a que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirá la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quedó de la granizada junto con todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir estas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron: ¿hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios, pero exactamente ¿quiénes irán con ustedes? Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos, nuestras hijas, y nuestros rebaños, y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar el festival del Señor. El faraón replicó: verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Así que el Señor le dijo a Moisés: extiendes tu mano sobre la tierra de Egipto para que vean las langostas que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron a la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde el extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual, pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra, devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, les confesó. Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios que se aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor. El Señor le respondió y cambió la dirección del viento, y el viento fue fuerte del occidente, se llevó las langostas y las echó en el Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto, pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual no dejó salir al pueblo. La plaga de tinieblas. Luego el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que no podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió la tierra.
La tierra de Egipto por 3 días estuvo en oscuridad. Durante todo este tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Finalmente el faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés. Tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedarse acá. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez más que estemos allí. Pero el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlo salir. Lárgate de aquí, le gritó el faraón a Moisés. Te advierto, jamás regreses a verme. El día que me veas la cara morirás. Muy bien, respondió Moisés, nunca más volveré a verte. Bueno, vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor en este punto de que acabamos de leer de Éxodo 9 y Éxodo 10. El punto que vamos a ver es: usa tu libertad para alabar a Dios. En el servicio a Dios encontramos la libertad perfecta. Fuiste creado para alabar y servir a Dios. En esto consiste tu propósito. El Papa Benedicto, cuando todavía era el cardenal Ratzinger, escribió: el único fin que aparece en el Éxodo es la adoración. La tierra es dada al pueblo para ser un lugar de adoración. Es el lugar de adoración a Dios. En el encuentro con Faraón, la libertad para dar la justa adoración a Dios aparece como el único propósito del Éxodo, su quinta esencia. Una vez más vemos prefigurado el plan de salvación de Dios en la historia del pueblo de Israel. Vemos su plan para liberar a su pueblo de la esclavitud por medio de Moisés. Una y otra vez Dios le habla a Moisés al respecto. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Da a Faraón múltiples oportunidades. Moisés le transmite una y otra vez las palabras de Dios para él: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. O como dice Dios, habla hoy: deja ir a mi pueblo para que me adore. El mundo entiende nuestras buenas obras, pero no ve la importancia de nuestro culto de adoración. Faraón los acusa de ser vagos y ve el culto de Dios como una evasión del trabajo. Pero la adoración es nuestro propósito y nuestra obra suprema. De hecho, la palabra hebrea para adoración, abad, usada en este pasaje, se puede traducir tanto como adoración como por trabajo. Dios te ama y no quiere que nadie perezca, pero todos han de arrepentirse. Eso lo podemos encontrar en Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La única manera en la que pereceremos es si, al igual que Faraón, endurecemos nuestros corazones e ignoramos todas las señales de advertencia que Dios pone a lo largo del camino. El orgullo fue la raíz del pecado de Faraón. Cuando más se negó, más difícil se le hizo cambiar de opinión sin quedar mal. Prepárate a admitir tus errores en vez de continuar por el mal camino. El deseo de Dios es que su pueblo sea liberado para adorarle en todos los aspectos de la vida. Él quiere liberarte de la culpa, la vergüenza, el pecado, la adicción y el miedo. Él quiere liberarte para amarlo, servirlo y alabarlo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque dijiste: si el Hijo los liberta, serán ustedes verdaderamente libres. Que use mi libertad que yo pueda utilizar mi libertad, Señor, que yo la use para alabarte y bendecirte todos los días de mi vida, hasta que tú me mandes a llamar. Amén. La pastora Pipa añade, Éxodo 9:20, algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. La gente puede llegar a tener un corazón muy duro. Alguna gente no creerá por más señales que les muestres, pero incluso en los lugares más impredecibles se encuentra gente que sí responde a la voz de Dios. Así es.
No todos son iguales. Bueno, hemos terminado nuestro devocional, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.